Hola a todos, soy el Pastor Rubio de la Iglesia Río Life en español. Estamos contentos de estar con ustedes una vez más en esta tarde para traerles un mensaje muy importante. El tema de esta tarde es Hechos para más. Nosotros fuimos creados por Dios con un propósito en mente. Y es cierto que nosotros constantemente hacemos ciertas resoluciones, a veces en el principio del año. Hacemos resoluciones para mejorar, mantenemos ese compromiso por 1, 2 o 3 semanas y luego nos olvidamos de ella. Pero una de las realidades es que a veces tenemos que hacer un inventario de nosotros mismos, pero también a veces nosotros nos ponemos ciertas metas en nuestra vida. Y esto no tiene que ser un aspecto meramente cristiano, pero también es algo también secular. Todo ser humano, esta es parte de la cultura. A veces nosotros venimos y queremos ser mejores, ¿verdad? Queremos ser mejores en esto, queremos hacer más de aquello, menos de esto, comer menos de aquello, comer más de esto, hacer más ejercicio, etcétera, etcétera. Y la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué debemos hacer nosotros por nosotros mismos? Por ejemplo, alguien dice, puedo mejorar, ¿cómo puedo mejorar? Y ponemos estas metas, ¿no? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo fortalecerme? ¿Cómo puedo comer más sano o estar más sano? ¿Cómo puedo ser más inteligente o ser más rico? Incluso cómo ser exitoso. O también cómo estar menos solo, o incluso cómo enriquecer mis relaciones, cómo abordar esas cosas que me estorban, romper ese hábito, salir de deudas, salir de esa relación tóxica, cosas como esas. Y eso es algo que usted y yo debemos figurar cómo hacerlo. De hecho, también a veces podemos pensar, bueno, quiero más familia, o más trabajo, más familia, o más familia, menos Netflix, que por ejemplo, o Facebook. Entonces, estas cosas realmente nosotros somos llamados, nosotros en hecho, fuimos diseñados, creados para el progreso. El progreso no hay nada malo. Esto, como dije, esto puede no simplemente, no necesariamente es algo cristiano o secular, es algo humano que nosotros queremos hacer. Ahora, pero una cosa interesante, si eres seguidor de Jesús, esta pregunta tiene algo adicional para ti. Esto tiene algo adicional. De hecho, tengo la impresión de que los cristianos, que muchos cristianos, que quizás usted ya conoce por ahí, y usted dice, wow, esa persona es realmente auténtica. Esa persona es real, es auténtica. Y a veces los respetamos, pero una de las razones por las cuales nosotros respetamos a esos creyentes es porque esos creyentes han encontrado, han descubierto la razón por la que Dios los creó y cómo los creó. Entonces, uno piensa, bueno, esa persona es auténtica. Bueno, esa persona lo que hizo fue que descubrió algo y ahora lo está haciendo. Cuando una persona descubre para lo que Dios lo creó, lo hizo, ahorita vamos a ver ese término, pero ¿para qué Dios lo creó? Déjeme decir una cosa, que cuando tú encuentras eso y te encuentras haciendo aquello para lo cual Dios te creó, hay una sensación inmensa de satisfacción. Hay ¿para qué fue creado? Entonces, de este punto le quiero nosotros hablar de esta tarde es, quizás la pregunta adicional a ¿qué puedo hacer por mí mismo? Es, ¿para qué fui yo creado? Por ejemplo, ¿para qué fui creado? Nosotros podemos pensar en cualquier utensilio que nosotros podemos ver por ahí. Por ejemplo, en este taladro, por ejemplo, este taladro y muchas otras herramientas como estas fueron creadas o manufacturadas con un propósito específico en mente. Un propósito específico en mente. Entonces, para nosotros
pensar de que yo también fui creado de una manera especial. Entonces, pero la pregunta que, si este utensilio que nosotros conocemos fue creado para hacer mejor trabajo, más rápido, más eficiente, entonces, ¿pero qué de ti? ¿Qué de usted? ¿Para qué usted fue creado? Entonces creo que esta pregunta deberíamos de analizarla y tomarla en serio porque esto es sumamente fundamental en la vida de un creyente. No solamente para la iglesia, para su familia, para la comunidad que vives. Es importante saber para qué Dios nos creó. Entonces, como dije, cuando nosotros descubrimos para lo que fuimos hechos, y estamos haciendo aquello para lo que fuimos hechos, hay un sentido profundo de satisfacción en nuestra vida, esa sensación de gozo, esa sensación de que estás haciendo lo que te gusta hacer, no te cansas, eres feliz haciéndolo y eres feliz. Hay esa sensación de satisfacción en la vida. Por otro lado, lo opuesto a esto, si usted no le está poniendo atención o estás negligiendo esta parte para lo que tú fuiste hecho, hay varias cosas que vienen. Entonces, cuando no le prestas lo suficiente atención, comienza a haber un sentido de frustración en la vida. Un sentido de frustración. Es muy difícil que la gente esté al lado de ti porque incluso lo frustramos. A veces hay una especie de ira residual en nuestra vida. A veces no es agradable que las personas estén a nuestro lado, por ejemplo, y comenzamos a buscar personas a quien nosotros culpar o situaciones a quien culpar. ¿Por qué? Porque hay una sensación de descontento, de no felicidad en nuestra vida. Y comenzamos a decir, bueno, culpable es mi jefe, es mi trabajo, es mi carrera. Es donde vivo, es el clima, es la pareja, es la falta de pareja, es el mundo. Y podemos culpar a muchas otras cosas. Pero el problema no reside ahí. El problema está en que nosotros no hemos descubierto para lo que fuimos hechos. Para lo que fuimos hechos. Entonces, cuando negligimos esta parte y no nos preocupamos, no ponemos interés en buscar para qué fui hecho, entonces surge todo este descontento en la vida. Hay para darles una idea para lo que usted y yo fuimos hechos, lo podríamos poner de esta manera: es algo que no termina contigo y no te beneficia a ti específicamente. Para que tenga una idea de para qué realmente fuimos hechos. Es algo que no comienza contigo, pero tampoco te beneficia a ti. Entonces, a veces quizás esa razón puede ser la razón por la cual muchos no quieren incluso no se interesan en saber para qué fueron creados. Hay un autor que se llama Daniel Pink. Daniel tiene un libro y él ha resumido esta idea en tres cosas. Una de esas es la palabra autonomía. Y él dice que es el deseo de controlar e influir, simplemente dirigir nuestra propia vida. Y luego usa la palabra maestría, que es donde él dice, donde existe el deseo de progresar, mejorar en algo específico o importante. Pero también dice que hay otra palabra que es el propósito, y un anhelo, un deseo de hacer lo que hacemos al servicio de algo más grande que nosotros mismos. Ahora, cuando usted y yo encontramos y sumamos estas tres palabras, esto es oro puro para nuestra vida. Esto es salud mental. Esto es felicidad. Esto trae sensación de satisfacción en la vida. Yo podría decirlo, esto es vida abundante. Porque has podido conjugar estos tres aspectos
y has reconocido para qué tú fuiste hecho. Entonces, ¿por qué es importante en esto? Porque todos nosotros somos importantes en el área que vivimos. Es más, los animo a descubrir para qué usted fue creado. Quizás ya lo sepa. Y si usted ya lo sabe para qué usted fue creado, yo le animo y le motivo a que usted vaya al siguiente nivel. Se mantenga ahí, vaya al siguiente nivel, siga produciendo más, siga haciendo más, porque eso va a traer felicidad y contentamiento a su vida. Pero si no lo has descubierto todavía, yo te animo a que le pongas interés a descubrir para qué realmente fuiste creados. No se trata de solamente de ti o solamente de mí, porque el mundo te necesita, tu familia te necesita, la iglesia, la comunidad, el mundo te necesita. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo estamos haciendo o estamos actuando en aquello que Dios nos llamó, los creó para lo que nos creó, entonces Él mejora todo alrededor de usted, mejora su familia, mejora todo. Yo recuerdo a mi pastor, una de las frases que él tenía, mi mentor y pastor, ya no está con nosotros, está con el Señor, pero él decía siempre, el día que usted se vaya de una congregación o de una ciudad, dice, esa ciudad debe de quedar mejor de cómo usted la encontró. La iglesia debe haber mejorado por su presencia en ese lugar. Debe haber habido un impacto. Esa iglesia debe ser mejor de cuando usted llegó a esa iglesia. ¿Por qué? Porque podemos hacer un impacto realmente. Mejora el mundo, te mejora a ti, mejora a tu familia, mejora todo lo que está a tu alrededor. Entonces, como seguidores de Cristo, y esto es para los seguidores de Cristo, y lo que vamos a hacer en estos minutos es vamos a desempacar un poquito un pasaje que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Aquí en la iglesia tuvimos dos series ya realmente de primera y segunda de Timoteo, que también están relacionadas con la iglesia de Éfeso. Entonces, Éfeso era como el epicentro religioso de aquel entonces. Y Pablo va a escribir, y lo importante es que tanto Jesús como Pablo hablan de este mismo aspecto. Si usted es seguidor de Cristo, usted entiende, ¿verdad? Que Pablo está escribiendo a los creyentes de esta ciudad de Éfeso, que era una ciudad cosmopolita, pero también una ciudad con muchas religiones. Entonces, en el versículo que vamos a tratar esta tarde es el versículo de Efesios capítulo 2, versículo 10. Versículo 10, y lo que vamos a hacer es, vamos a analizar un poquito el versículo 10 y luego vamos a ir a otro de los versículos que Pablo escribe y luego regresamos al versículo 10 para terminar. Pero este es el punto. El pasaje dice que somos obra de Dios. Dice, nosotros somos obra de Dios. Algunas versiones dicen que somos hechura suya. Ahora, esto es importante. Cuando habla, dice que somos obra de Dios, no se refiere a que somos hechos de que Dios nos creó físicamente o que fuimos creados a la imagen de Dios. No, esto habla de que nosotros fuimos hechos, no se trata de un cuerpo físico, pero más bien se trata de aquellos componentes que Dios puso específicamente con algo en mente, con un propósito específico. Y el versículo que habla la palabra es poema, y viene siendo esa palabra que fuimos hechos. Esa palabra tiene un significado muy diferente al que nosotros normalmente le conocemos. Dice que somos hechura de Dios, que somos creados en Cristo Jesús. La palabra creado en Cristo Jesús es un término del nuevo pacto, que somos creados en Jesús, en su sangre, una nueva relación con Jesús a través de su sangre derramada en la cruz. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, ¿verdad? Ese es el versículo. Ahora, si yo no supiera lo que este versículo dice realmente al final,
Y si tuviera yo que adivinar qué es lo que este versículo dice o qué es lo que Pablo intentó escribir en el área o en la iglesia en que yo crecí, este versículo dijera, por ejemplo, porque somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para ir al cielo cuando muramos. Esto es lo que diría. Pero en realidad, porque esa era la sinopsis del cristianismo, esa era lo que creíamos de que somos pecadores, necesitamos salvación, somos salvos por gracia, que necesitamos un Salvador, que necesitamos una buena relación con el Señor y que eso es realmente, y todo eso es cierto. Y Pablo quiere estar seguro de que esa porción nosotros la podamos entender bien. Pero la razón por la que se descuida este versículo 10 es por los dos versículos anteriores que Pablo escribe, versículo 8 y versículo 9. Del versículo 8 y versículo 9, Pablo escribe a continuación, dice, porque por gracia sois salvos por la fe. Porque por gracia sois salvos. Ahora, este pasaje juega un papel sumamente importante y fundamental en nuestra fe, en nuestra relación con el Señor. Y Pablo quiere que usted y yo lo entendamos, que realmente somos salvos por gracia, pero la razón por la cual negligimos el versículo 10 es por estos dos versículos. Estos dos versículos como que ponen una especie de sombra sobre el versículo 10. Y por esa razón los negligimos. El versículo 10 dice que somos hechura de Dios para buenas obras que Dios preparó de antemano. Entonces, pero el versículo 8 y 9 dice que somos salvos por gracia, sois salvos por la fe. Y uno dice, genial, esto es lo importante, esto es todo. Entonces, todo nuestro enfoque, en la iglesia que yo crecí, todo nuestro enfoque está en estos dos pasajes. Como si estos dos pasajes estuvieran encerrados. Ahora, esto es importante. Y dice el versículo al final, para que nadie se gloríe. En otras palabras, lo que dice es para que nadie llegue al cielo y diga, mira, yo estoy aquí, mira, yo estoy aquí, yo no sé por qué tú estás aquí, pero sabe, yo estoy aquí porque fui una gran persona. Y Pablo quiere que usted entienda de que eso... lo entienda de que no somos salvos por obra y más bien somos salvos por gracia y por la fe. Entonces, pero en la iglesia que yo crecí, nosotros crecimos con esta en mente. Todo lo enfocamos en hacer lo bueno. A veces lo más interesante es que a veces nosotros celebramos esto en nuestras canciones, celebramos de que somos salvos en nuestros sermones, en nuestra enseñanza, y celebramos esto y es válido, porque esto es fundamental, esto es importante, es válido. Pero no se trata solo de eso. Ahora, ¿por qué esto cambia? Déjeme decir lo siguiente. Porque en la iglesia que yo crecí, por ejemplo, se tomaba en cuenta mucho las puntuaciones, las comas, las puntuaciones. Y el versículo donde dice para que nadie se gloríe, hay un punto ahí. Y es como que paramos de leer ahí. Paramos de leer ahí como que cerramos ahí y decimos, fin, este es el punto y aparte. Estoy bien, estoy con el Señor, soy salvo y estoy en la vida eterna ya. Y todo lo demás como que lo cerramos ahí. Pero ¿sabe una cosa? No, Pablo no termina escribiendo ahí. Es más, para información suya, en el idioma griego que más o menos escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, no se usaban comas ni puntos. Entonces lo que pasa es que este pasaje que tenemos ahí, el versículo 10, es la aplicación de lo que pasa en el versículo 8 y 9. Es la aplicación. ¿Por qué? Porque no es solo para asegurarnos nuestra eternidad.
Este versículo dice que hay algo más, hay una asignación que usted y yo debemos hacer y debemos reconocer que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, para hacer no solamente para ser buenas personas, porque todos los estudios, a veces las conferencias, todo gira en torno para ser bueno. Y es más, creo que a veces como iglesia nos enfocamos tanto en la salvación por gracia y por fe que olvidamos el hacer del versículo 10. Lo olvidamos, lo apartamos, no lo queremos incluir. Entonces, hacer está relacionado con la gracia y con la misericordia de Dios que nos fue dada. Sí, el hacer. Entonces, dice, somos en Cristo Jesús. Como dije, este es un versículo, este vocabulario es un vocabulario del pacto. Entonces, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No se trata solo de ser un buen amigo o una buena persona o un buen ciudadano respetuoso de la ley. Eso ya se da por hecho, se da por sentado. Jesús arregló eso, arregló tu situación, tu enemistad con el Padre, nos reconcilió, nos salvó por su gracia, con la sangre derramada. Entonces, Él ya se encargó de hacerte una persona buena, una persona santa, una persona buena. Pero eso nos lleva al hecho de que nosotros necesitamos buscar hacer para lo que fuimos hechos. Y por eso Jesús hablaba en una ocasión y decía que vuestra luz o vuestra vida alumbre de tal manera que la gente vea vuestra presencia y vuestras buenas obras. No dice para que la gente vea qué tan bueno eres, dice para que vean tus hechos, para que la gente pueda ver tus hechos y al ver tus hechos puedan glorificar al Padre. Se trata de buenas obras y glorificar al Padre. Entonces, somos salvos por gracia, por la fe en Cristo Jesús, para buenas obras. Y esas obras son las que Dios quiere, en las que usted y yo debemos andar. En otras palabras, que la gente relacione la vida que usted y yo vivimos con lo que nosotros creemos. De cómo vivimos, cómo nosotros invertimos nuestro tiempo, cómo nosotros invertimos nuestro dinero, cómo nosotros priorizamos a los demás. Este hecho del hacer es algo que está relacionado con de otras personas, en llevar las cargas unos de los otros, en amarse unos a los otros, en animarse unos a los otros, en ir a la mía extra. De eso se trata esta parte, del hacer. Entonces, a veces nosotros preocupamos tanto por lo que ya tenemos y está dentro, y no nos preocupamos por aquello que Jesús nos manda a hacer. A veces aplicamos lo que es la teología del arca, ¿no? Preocupados por los que están adentro, pero no nos olvidamos del diluvio que está afuera. Entonces, Dios nos manda a nosotros a que prioricemos a los demás, que vayamos con ellos en el camino. Entonces, ahora, si nosotros como iglesia hiciéramos esto bien, creo que muchas cosas fueran diferentes. Jesús dijo en una ocasión que la manera como las otras personas inconversas van a saber que nosotros somos hijos de Dios es como cuando nos amamos los unos a los otros. Es más, ese fue el mandamiento único que Jesús dio a la iglesia para que cumpliera. Amarse los unos a los otros. Y en eso se cumple toda la ley, decía Jesús. Entonces, nosotros a veces dejamos las buenas obras y el resultado es una versión realmente. Cuando dejamos las buenas obras, nosotros solamente los convertimos en una versión del Santa Claus, ¿no? Santa Claus, que dice, más vale que seas
bien por el amor de Dios, ¿verdad? Dios te está viendo. Más vale que seas bueno, más vale que seas bueno. Entonces nos convertimos en eso realmente. Pero lo bueno, hay una cosa interesante en esto, es que, pero ser bueno sin hacer lo bueno, en eso no hay nada bueno. Porque en realidad nos convertimos en inservibles e inútiles. Déjeme decirle por qué. Ahora, sé que eso es extremo, pero lo que quiero decir es que si solo haces bien a ti mismo, eso no es el bien que Cristo nuestro Señor y Salvador nos ha llamado a hacer. Si solo piensas en hacerte el bien a ti mismo, ese no es el bien que Dios te ha llamado a hacer y por el cual tú fuiste creado. Pero por eso Jesús cuando dijo, vayan y hagan discípulos. Mire, esto es interesante. Jesús estaba a punto de ascender al Padre, estaba ahí sus discípulos, había muchos, no era solamente los 12 o 10 discípulos, 11 discípulos, habían mucha gente que lo vieron en su ascensión. Y en esos días Jesús les dio unas instrucciones, dijo, vayan, miren lo que dice, vayan. Mateo 28, 18, 19, algo así. Dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos, etcétera, etcétera. Él no les dijo, vayan y sean buenos. Allí implica, vayan y hagan. No solamente que sean buenos, y eso ya está arreglado. Vayan y hagan. Entonces, esto es importante y una nota aparte. Los discípulos, cuando recibieron esta información, ¿a dónde cree que se fueron? Se fueron al aposento alto, a encerrarse. A la Biblia, algunos versículos dije que estaban orando, pero estaban teniendo compañerismo, estaban orando y toda la cuestión. Está bien, pero se fueron a meter ahí cuando la orden era vayan a todo el mundo. Ellos se fueron a hacerse buenos, a hacerse más buenos al aposento alto. Entonces Dios envió fuego y un terremoto y vino el Espíritu Santo y los sacó de ahí. Y entonces comenzaron a hacer lo que Dios les mandó hacer. Y fue un impacto increíble en todo el mundo. Por ejemplo, usted ha conocido cristianos que precisamente están más encerrados en juzgar a los demás que en hacer lo bueno a los demás. Lo siento por eso, pero eso no refleja realmente lo que es nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo no fuimos salvados para juzgar a los demás, fuimos salvados para amar y servir y hacer lo bueno a los demás. Entonces, ahora, permítame ser específico de nuevo en esta cosa. ¿Ok? Hay personas que descubrieron o han descubierto para qué fueron hechos. Y no sé si usted ha estado en algún templo, pero si usted ha estado en algún templo, usted mira todo lo que está ahí. O si usted realmente es un creyente, me está escuchando, eres un creyente. Alguien tuvo que hacer el trabajo del reino para que tú estés en Cristo ya. Si usted está en un templo, te vas a dar cuenta, todo lo que está en ese templo, alguien sirvió, alguien dio, alguien fue voluntario, alguien enseñó, alguien invirtió para que todo lo que tenemos sea posible. Entonces, esto es el hacer. Hay personas que pudieron descubrir para lo que fueron hechos. Por eso es que hoy nosotros somos recipientes de aquellos que fueron realmente comprometidos a hacer lo de Dios. Y Dios dijo, voy a crear un movimiento, una asamblea, una iglesia, y quiero que ustedes se unan ahí para que vayan y sirvan. En otras palabras, si alguien te pide que te unas a servir en algo, únete, trátale. Si no sabes para lo que fuiste hecho, sigue buscando. Y si ya lo sabes, bueno, motívate a ir al nivel más alto. Y si no, hay que seguir buscando. No es que si tratas una cosa, luego ya te desanimas y dejaste de buscar. No, trata una cosa, si no es lo tuyo, busca otra. Hay ministerio de niños, muchas veces gente me dice, ay pastor, los niños no son lo mío. Bueno,
Ellos no me quieren, no me van a amar. ¿Cómo sabes si ni los conoces todavía? A lo mejor ellos te van a querer, a lo mejor te van a amar. Es importante que nosotros entendamos que podemos ir y buscar y seguir haciendo. Pero tienes que unirte, tienes que probarte en aquello para ver si encuentras y en oración y buscar la razón o la causa por la cual Dios te creó único, con ese carácter único, extrovertido e introvertido, con ese carácter, con ese estatus que tienes ahorita. Dios quiere usarte en estos aspectos. Entonces, para que tú puedas descubrir para lo que tú fuiste hecho, tienes que ver a tu alrededor en qué me puedo unir, en qué puedo ser parte, para que puedas tú ser la persona útil para tu iglesia o para la comunidad, la familia, para ti mismo. Porque vendrán esos días entonces donde vas a tener ese profundo sentir de satisfacción. Porque estás haciendo lo que Dios te mandó hacer. Porque de hecho usted fue creado para más de lo que realmente somos. Como dije, este aspecto se trata de, no comienza contigo, pero tampoco tiene que beneficiarte a ti. Más bien tiene que ver el hacer, tiene que ver con beneficiar a los demás. Y ese fue lo que Jesús nos enseñó. Entonces la gente de afuera podrá conectar los puntos, podrá conectar lo que tú dices con lo que tú haces. Y la gente podrá conocer a Dios a través de ti. Y eso es una de las cosas muy importantes. Así que espero que este mensaje te ayude a encontrar para qué tú fuiste creado. Que Dios te bendiga y gracias por estar con nosotros. Amén.